Hola, yo soy Miguel y hoy quería hablar de este libro de Samuel Beckett que se llama Proust. Samuel Beckett nació en Dublín en 1906 y se murió en París en 1989. Estudió en la Portora Royal School y el Trinity College de su ciudad natal y posteriormente fue profesor de la École Normale Supérieure de París. En esta ciudad conoció a James Joyce, al que consideró maestro y amigo. Participó en la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial y en 1945 se instaló definitivamente en Francia, donde escribió toda su obra, en francés cabe agregar. En 1969 recibió el Premio Nobel de Literatura y bueno, aquí en Tusquets, que es el que edita este libro, la editorial que edita el libro está Esperando Godot, Fin de Partida, Eleuteria, que se encuentran también en el volumen de su Teatro Reunido, así como sus prosas pavesas, Manchas en el Silencio, relatos y su primera novela, Sueño con mujeres que ni fu ni fa, su obra más autobiográfica. Y pues bueno, si decidí de hablar de este libro es porque, bueno, pues era lo que más tenía a la mano. Y pues si quiero presentar a Beckett de esta forma, con este libro, no es de ninguna forma porque crea que esta es su obra más significativa, porque pues no lo es. Pero voy a echar mano de algo que sucede con los escritores, y que es que cuando un escritor escribe crítica, en realidad lo que está escribiendo es autobiografía. Entonces, para presentar a Beckett, voy a ver qué dice sobre Proust. Yo sé que es meterme así con titanes que son gigantes, verdaderos gigantes de la literatura del siglo XX, pero bueno, a ver hasta dónde da la elocuencia. A ver, bueno, para empezar, Beckett nos dice que el concepto fundamental de la poética de Proust, que bueno, no es una obviedad, pero pues tampoco es tan evidente, es el tiempo. Pero el tiempo concebido, digamos, en su pureza. Y esa pureza no es ideal, abstracta, sino, como veremos, afectiva. Esto, digamos, se le revela a Proust al descubrir el poder de la memoria involuntaria. Es ese famoso pasaje de la Madeleine en el que, pues, toda su infancia, toda su vida había estado contenida en una simple taza de té. Pero bueno, antes de decirnos qué es la memoria involuntaria, nos dice Beckett que el tiempo es, en el mejor de los casos, todo cuanto tiene lugar en el tiempo, todo lo que el tiempo produce, ya sea en el arte o en la vida, solo puede poseerse de manera sucesiva, mediante una serie de anexiones parciales, pero nunca íntegramente ni de una sola vez. La tragedia de la affaire entre Marcel y Albertine es la típica tragedia de la relación humana predestinada al fracaso. El análisis que haré de esta catástrofe fundamental deberá esclarecer esta afirmación demasiado abstracta y arbitraria del pesimismo de Proust. Pero para cada tumor existe un bisturí y una compresa. La memoria y la costumbre son atributos del cáncer del tiempo. Dominan hasta el más simple de los episodios proustianos y la comprensión de su mecanismo debe preceder a cualquier análisis específico de su aplicación. Y pues bueno, más adelante nos explica por qué Proust, digamos, apuesta por la idea, aunque como decía, no en su pureza abstracta, y dice que, a ver, cuando el objeto se percibe como algo particular y único, y no solamente como el miembro de una familia, cuando se muestra independiente de cualquier noción general y desvinculado de la razón de una causa, aislado e inexplicable a la luz de la ignorancia, entonces, y solo entonces, puede ser fuente de encanto. Por desgracia, la costumbre ha impuesto su veto a esta forma de percepción, toda vez que su actividad consiste precisamente en ocultar la esencia, la idea, del objeto en la niebla de la concepción, de la preconcepción. Por lo general nos encontramos en la situación del turista, cualquier calificativo al uso sería un pleonasmo, cuya experiencia estética se compone de una serie de identificaciones y para quien el Baedeck consiste más un fin que un medio, constituye más un fin que un medio. Eh, y bueno, a ver, más adelante va a hablar ya de cómo funciona eh, la memoria involuntaria. Dice, no existe gran diferencia, afirma Proust, entre el recuerdo de un sueño y el recuerdo de una realidad. Cuando el que duerme despierta, está enviado de su costumbre,
Este enviado de su costumbre le asegura que su personalidad no ha desaparecido con la fatiga. Es posible, para aquellos que tengan interés en esta clase de especulaciones, considerar la resurrección del alma la última impertinencia surgida de la misma fuente. Insiste en el más necesario, saludable y monótono de los plagios, que es el plagio de uno mismo. Este concienzudo demócrata no hace distingos entre los pensées de Pascal y un anuncio de jabón. De hecho, si la costumbre es la diosa del tedio, la memoria voluntaria es un poeta como Chatelain, y de origen irlandés. Chatelain es un poeta irlandés. La memoria involuntaria es explosiva, la inmediata, deliciosa y total deflagración del recuerdo. O sea, no nos es dado evocarla, sino que surge de lo más profundo de nuestra esencia. Y bueno, aquí vamos a ver un par de los conceptos que acompañan la obra de Proust, que pues tienen que ver con el paso o el correr de los años. El primero es el amor. Aquí está la concepción proustiana del amor resumida en una pregunta que pues de forma muy pertinaz nos presenta Beckett, y que viene en La Prisonnière, que es no me acuerdo, creo que es la quinta parte de En busca del tiempo perdido, pero dice: ¿cómo tener valor para desear seguir viviendo? ¿Cómo poder hacer un solo movimiento para preservarnos de la muerte en un mundo en que el amor solo viene provocado por la mentira y consiste únicamente en nuestra necesidad de ver nuestros sufrimientos aplacados por el ser que nos ha hecho sufrir? Seguramente no hay en toda la literatura ningún estudio de este desierto de soledad y reproches que los hombres llaman amor, planteado y desarrollado con tan diabólica falta de escrúpulos. Después vamos a ver qué dice sobre la amistad. Y a ver, dice: Proust sitúa la amistad en algún lugar entre el cansancio y el tedio. No comparte la idea nietzscheana de que la amistad debe fundarse sobre la afinidad intelectual, porque no ve que la amistad tenga la más mínima importancia intelectual. Cada cual considera claras, no platónicas, aquellas ideas que tienen el mismo grado de confusión que las propias. Para él, el ejercicio de la amistad equivale a sacrificar aquella esencia de uno mismo, única, real e intransferible, en beneficio de las exigencias de una costumbre temerosa, cuya confianza necesita ser restaurada mediante una buena dosis de atención. Representa un movimiento en falso del espíritu, de dentro hacia afuera, de la asimilación espiritual de lo inmaterial, tal como lo proporciona el artista, tal como él lo extrae de la vida, a las cáscaras indignas e indigestas del contacto directo con lo material y concreto, con lo que nosotros calificamos de material y concreto. Más adelante dice: la única búsqueda fecunda es excavatoria, inmersiva, una contracción del espíritu, un descenso. El artista es activo, pero negativamente, recula ante la nulidad de los fenómenos que lo rodean y es arrastrado al centro del remolino. No puede ejercer la amistad porque la amistad es la fuerza centrífuga del miedo de sí mismo, de la autonegación. Y más adelante nos dice: el hombre, escribe Proust, no es un edificio que pueda ir añadiendo más pisos a sus superficies, sino un árbol cuyo tronco y follaje son la expresión de su savia interior. Estamos solos, no podemos conocer ni ser conocidos. El hombre es el ser que no puede salir de sí, que no conoce a los otros sino en sí, y si dice lo contrario, miente. Bueno, aquí nos dicen que esa es una traducción bastante libre de Beckett, y que el original dice, esto está en À l'ombre de jeunes filles en fleurs, o sea, la sombra de las jóvenes en flor. Dice Proust: nous ne sommes pas comme des bâtiments à qui on peut ajouter des pierres du dehors, mais comme des arbres qui tirent de leurs propres sèves les notes suivantes de leurs tiges, les taches supérieures de leur frondaison. No somos como construcciones a las que pueda añadirse piedras del exterior, sino como árboles que sacan de su propia savia el nudo siguiente de su tallo. Más adelante va a ser igual una reflexión sobre, las imágenes vegetales en Proust. Después viene como una discusión con respecto de la apuesta de Proust por la idea en lugar del concepto. Es interesante porque, bueno, aquí me hicieron recordar algo que leí en Deleuze 2 veces, que es la definición que él tiene de los conceptos, que se la robó a Proust, por si no lo sabían.
En Proust y los signos y en ¿Qué es la filosofía? Bueno, de Deleuze y Guattari. Deleuze nos presenta los conceptos como... a ver, era... Siempre se me olvida la fórmula. A ver, es... real sin ser actual, ideal sin ser abstracto. Eso es un concepto. Pero aquí, o sea, nos dice que sí, bueno, Proust, vamos, se va a acercar demasiado a lo que nos permite manipular la realidad, que son los conceptos, pero no... Eso, según Beckett, es lo que lo diferenciaría de su maestro Baudelaire, porque, o sea, si en Baudelaire lo más importante son las correspondencias, que a final de cuentas son como conceptos o metáforas que ponen en relación dos cosas que no necesariamente están ligadas, en Proust lo más interesante, ¿no? O lo que le interesa a él al menos no es lo abstracto, sino, o digamos lo puro, sino lo afectivo. Y es por eso que en lugar de como, pues el devenir va a apostar por la esencia, por la idea misma. Y bueno, aquí lo que nos dice sobre um, esta apuesta es lo siguiente. De modo que, por mayor que sea la manipulación voluntaria, nunca se podrá restaurar íntegramente una impresión que la voluntad, por así decir, ha torcido hasta hacerla incoherente. Pero si, por accidente y dadas unas circunstancias favorables, un relajamiento de la costumbre de pensar que tiene el sujeto y una reducción del alcance de su memoria, una disminución general de la atención de su conciencia tras una fase de extremo desánimo, si por algún milagro de analogía la impresión central de una sensación pasada se repite como un estímulo inmediato que el sujeto puede identificar instintivamente con el modelo original, cuya pureza integral se ha conservado porque se ha olvidado, entonces la sensación pasada, no su eco ni su copia, sino la sensación en sí, aniquilando todas las restricciones espaciales y temporales, acude de repente para asumir al sujeto en toda la belleza de su dimensión infalible. Y bueno, aquí más adelante nos va a decir cuáles son las consecuencias de este surgimiento de, como dice aquí, la sensación en sí. Gracias a esta reduplicación, la experiencia es imaginativa y empírica a un tiempo, evocación y percepción directa a la vez, real sin estar solamente presente, ideal sin ser solamente abstracta, lo real ideal, lo esencial, lo extratemporal. Pero si esta experiencia mística comunica una esencia extratemporal, de ello se deriva que quien es objeto de la comunicación es momentáneamente un ser extratemporal. En consecuencia, la solución proustiana consiste, hasta donde se ha visto hasta ahora, en la negación del tiempo y de la muerte. La negación de la muerte porque se niega el tiempo. La muerte está muerta porque el tiempo ha muerto. Llegados a este punto, permítasenos una breve consideración al margen que consiste en juzgar l'état retrouvé casi como una descripción tan poco apropiada de la solución proustiana como crimen y castigo lo sería de una obra maestra que no hiciera la menor alusión a crimen o castigo alguno. El tiempo no se recobra, se aniquila. Y bueno, o sea, lo que yo entendí de esto es una lección que a mi parecer Proust sacó de su maestro Bergson. El tiempo que se aniquila es el que se espacializa, o sea, el que los conceptos nos permiten asir a través de sus analogías. Es por eso que una vez que se aniquila el tiempo, pues uno se convierte en artista. Porque dice, la impresión es para el escritor lo que la experimentación es para el sabio, con la diferencia de que en el sabio el trabajo de la inteligencia viene antes y en el escritor viene después. Para el artista, en consecuencia, la única jerarquía posible en el mundo de los fenómenos objetivos está representada por una tabla de sus respectivos coeficientes de penetración, es decir, en términos del sujeto. Otra burla más dirigida a los realistas. El artista se ha procurado su texto, el artesano lo traduce. Y bueno, a ver, más adelante nos dice que, bueno, hace alusión a Schopenhauer, que dice que el procedimiento artístico es la contemplación del mundo con independencia del principio de razón. En este sentido, puede relacionarse a Proust con Dostoyevsky, que expone a sus personajes sin explicarlos.
Puede objetarse que Proust casi no hace otra cosa que explicar sus personajes, pero se trata de explicaciones de carácter experimental y no demostrativas. Los explica para que así aparezcan tal como son, inexplicables. Los justifica. Y bueno, para terminar solo quería hacer la cita de lo que decía yo, que es como, bueno, que a mí me recordó como a Jung en la dialéctica del yo y el inconsciente, que nos dice que el inconsciente pues es básicamente como una planta, o sea, o como dirían Deleuze y Guattari, como una fábrica, nunca deja de trabajar, ni siquiera cuando, digamos, se alcanza la cura psicoanalítica. Y nos dice entonces Beckett sobre Proust: es significativo que la mayor parte de sus imágenes sean botánicas. Asimila lo humano a lo vegetal. Ve la humanidad como flora, nunca como fauna. En Proust no hay gatos negros ni perros fieles. Lamenta esa actividad vana que nos hace perder el tiempo tapizando nuestra vida con una vegetación humana vivaz, pero parásita. A ver. La flor y la planta carecen de voluntad consciente, no les da pudor enseñar los genitales, y lo mismo les ocurre en cierto sentido a los hombres y mujeres de Proust, cuya voluntad es ciega y dura, pero nunca complejada, nunca se anula en la pura percepción de un sujeto puro. Son víctimas de su volición, en activo con una actividad predeterminada de manera grotesca, dentro de los estrechos márgenes de un mundo impuro. Pero no sienten pudor, no es una cuestión de lo que está bien y lo que está mal. En ningún momento se habla de la homosexualidad como un vicio, es tan desprovista de implicaciones morales como el mundo de fecundación de la Primula veris o del Litrum salicoria. Y como los miembros del mundo vegetal parecen solicitar un sujeto puro para así poder pasar de un estado de voluntad ciega a otro de representación. Proust encarna ese sujeto puro. Está casi exento de la impureza de la voluntad. Lamenta su falta de voluntad hasta que comprende que la voluntad, al ser utilitaria y servir a la inteligencia y a la costumbre, no es una condición de la experiencia artística. Cuando el sujeto está exento de voluntad, el objeto está exento de causalidad, espacio y tiempo tomados a la vez. Y esta vegetación humana se purifica en la percepción trascendental que puede captar el modelo, la idea, la cosa en sí. Y pues bueno, como postre quería leer, bueno, porque en esta edición también viene como una pseudo entrevista que da Beckett con un tal Georges Dupuy, y que dice, bueno, que versa sobre tres pintores. Uno es Talcott, de quien tuve noticias gracias a un grandísimo fenomenólogo francés que está completamente olvidado y quien fue maestro de ni más ni menos que de Georges Didi Buberman, que se llama Henri Maldinet, en ese libro monumental que se llama Regard, Parole, Espace, o sea, mirada, habla y espacio. Es gracias a él que conocí a Talcott. Y bueno, este es un claro ejemplo de lo que dije al principio, de cómo cuando un escritor hace crítica, lo que está haciendo es autobiografía. Dice Beckett sobre Talcott: la expresión de que no hay nada que expresar, nada con qué expresar, nada a partir de lo cual expresar, ningún poder de expresión, ningún deseo de expresión, junto con la obligación de expresar. Pero esa es una opinión sumamente extremista y personal, que de nada nos sirve en relación con Talcott. Y ya no dice nada. Tal vez sea suficiente por hoy. Eso es Beckett. La expresión de que no hay nada que expresar, nada con qué expresar, nada a partir de lo cual expresar, ningún poder de expresión, ningún deseo de expresión, junto con la obligación de expresar. Y pues bueno, si les gustó este video pueden darle like, igual pueden suscribirse a mi canal, también pueden dejarme comentarios, también pueden compartir mis videos, igual estoy en Instagram. Nos vemos pronto.